no es hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa no es hotel esta noche. Ya solo faltan unas pocas semanas para que se realice la votación para las justas de octubre. En pocos días empieza la campaña electoral, el 20 de septiembre, por lo tanto tendremos spots en la televisión, en la radio, que vayan a pedir su voto. Esta campaña, que ha sido una campaña larga, muy larga, creo que la más larga en toda la historia política del país. Muchos analistas la han calificado de densa, incluso de aburrida. Pero dentro de 4 semanas, de 5 semanas exactamente, llega a su fin. Y las preguntas que nos hacemos para este programa es cómo llegan los candidatos a este mes, ¿no? que les queda. Es verdad que estamos hablando de una elección competitiva, no es una elección competitiva, habrá segunda vuelta, no hay posibilidad de una segunda vuelta. ¿Qué nos dicen las encuestas? ¿Qué es lo que ha marcado también esta larga elección? Se han agendado nuevamente temas, etcétera. Esta noche queremos hacer un análisis del momento electoral, queremos hacer un análisis de la coyuntura antes de entrar al 20 de septiembre, ¿no? A lo que todos llamarían que entramos al folclore electoral. Antes de eso, queremos ver con nuestros 3 invitados qué es en este momento lo que está sucediendo. Hemos invitado a Iván Lima. Iván Lima es abogado. Mucho gusto tenerte después de un tiempo en esta casa no es hotel. Iván, bienvenido como siempre. Gracias, Susana. Gracias por la invitación. Con nosotros esta noche el periodista Gerson Rivero. Gerson, te agradezco muchísimo. Te has venido desde Santa Cruz. Así que, por supuesto, te agradezco mucho estar con nosotros esta noche en esta casa no es hotel. Gracias por la invitación y espero que, bueno, lo que tenga para decir sirva para el análisis, ¿no? Seguramente sí, Gerson. Muchas gracias. Con nosotros esta noche también Marcelo Silva. Marcelo, mi colega, bienvenido a esta casa no es hotel. Muchísimas gracias. Para mí es un privilegio. Gerson, Iván, buenas noches. Buenas noches. Quédese con nosotros que después del corte iniciamos nuestro análisis de coyuntura. Esta noche, como lo anunciábamos antes del corte, vamos a hablar del momento electoral, de la foto, la coyuntura política. Marcelo, en los distintos programas que hemos tenido de esta casa no es hotel sobre el análisis electoral, se repite una constante, una campaña larga, una campaña densa, una campaña incluso, han señalado los analistas, aburrida. ¿Cuál es tu definición de esta campaña? ¿Cómo resumirías este proceso electoral? A ver, es aburrida, de entrada, es muy aburrida. Yo no descuidaría los factores estructurales, Susana. Es decir, hay elementos coyunturales a los que voy a referir rápidamente, pero no descuidaría los estructurales, ¿no? Uno de los elementos estructurales muy importantes que debe llamarnos la atención es la falta de oxigenación que tiene el sistema de partidos políticos en Bolivia, ¿no? Es decir, ha habido una incapacidad en estos últimos 15 años, si vamos a ver en el ámbito gubernamental, 14 años en realidad, pero también, si nos vamos al plano de las oposiciones todavía más larga, 30 años, la imposibilidad de generar nuevos liderazgos, ¿no? Y lo peor, poderte enhebrar un nuevo discurso. Entonces estás con los mismos actores políticos que el país tiene hace muchos, pero muchos años, tienes los mismos argumentos, los mismos discursos, y eso indudablemente te lleva a un tedio, especialmente a la gente que se está incorporando recién al sistema político para votar, ¿no? Dices, son los mismos, van a decir lo mismo, ya sabemos el argumento, por un lado que el país está así, que el otro que tal, que hubo mucha plata, que despilfarro, que esto, y por el otro lado el imperialismo, la colonización, etcétera, etcétera, que son elementos que han sido muy recurrentes. Entonces, ya de entrada te viene muy poco atractiva la elección por esta falta de oxigenación que creo que debería llamar mucho la atención a todos todo el sistema de partidos políticos, incluyendo al mismo presidente. Vamos, tenemos 14 años de un mismo presidente, yo creo que hay un ciclo absolutamente natural de desgaste y de, por supuesto, tedio en la misma imagen. Ni hablar de los otros, ¿no? Ni hablar de los otros. Yo diría que ese es un elemento estructural que no deja de ser importante.
Pero vámonos a los coyunturales, ¿no? Creo que la ley de organizaciones políticas te marca, desgraciadamente, tiempos muy largos, ¿no? Injustificadamente, ¿no? Porque si hacemos un poco de política comparada, la Argentina tiene PASO, que se lleva 3 meses antes de la elección nacional. O sea, no necesitas tener un proceso de primarias, ¿no? Las PASO en la Argentina son un proceso muy similar al boliviano. O tan lejos, digamos, ¿no? Un proceso de primarias tan claro, alejados. O sea, tan lejos, ¿no? Es decir, imagínense, teníamos candidatos prácticamente con el proceso de inscripción de los frentes y demás, prácticamente un año, ¿no? Quiero recordarles que Carlos Mesa anuncia su candidatura el 6 de octubre. ¿No? Un año antes del proceso electoral, ¿no? Va a cumplir un año de anunciado, del anuncio oficial de su candidatura. Entonces eso te lleva, por supuesto, no solamente a tener un tiempo muy largo. Allá cuando tenía 39%. Exactamente. Con una encuesta. ¿No? Y además te levantaba el entusiasmo de la gente. Hoy día no pasa lo mismo. Pero además te establece una lógica de mucho tactismo, como se le llama en España, ¿no? O sea, tus campañas electorales tienen que ser muy graduadas, ¿no? No puedes llegar a tu techo muy rápidamente, no puedes gastar toda tu pólvora en las primeras incursiones y peor todavía, cuando no tienes tan clara la cosa, tienes que guardarte lo mejor de tu campaña para la recta final, que son los 15, 20 últimos días, ¿no? Donde tienes que sacar absolutamente toda la artillería. Mientras tanto, tienes que ser bastante cauteloso, tienes que tratar de mostrarte y exhibirte, evitar los errores, evitar decir algo de más, etcétera, ¿no? Ahora, el segundo elemento, y con esto termino el tema coyuntural, es el mismo porte también de los candidatos, ¿no? Tienes un candidato que le pone muy poco entusiasmo, estoy hablando del tema de las oposiciones políticas, el principal, le pone muy poco entusiasmo también a la campaña, ¿no? Es decir, no muestra precisamente lo que la gente le está pidiendo, es decir, un liderazgo claro, político, el ser bastante directo, el ser a veces, no en todo el momento, pero ser confrontacional con ciertos temas. No, lo muestras así más apático, y el diseño mismo de su campaña es, a ver, sí, bombitos, banderitas, pero hasta por ahí nomás, no vayamos con muchas cosas. Y tienes al candidato del oficialismo, al presidente Morales, que utiliza los mismos argumentos que ha utilizado hace muchas campañas. Tal vez la única novedad es de que ahora ha puesto al frente la gestión y la estabilidad antes que la figura misma del candidato. Muy probablemente en los últimos días otra vez volvamos a ver la exposición del candidato como un elemento central. Entonces, estos elementos han hecho que la campaña sea aburrida. Iván, bueno, hablando un poco de las campañas, de los errores, esta semana en el portal Oxígeno publica una nota con opiniones tuyas, donde sostienes que el vocero y candidato hoy día a diputado de Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, habría cometido una grave infracción a la normativa electoral que podría tener graves consecuencias para Comunidad Ciudadana. Coméntanos un poco al respecto. A ver, es un tema de 2 elementos. El primero tiene que ver con las encuestas como tal y el otro con la difusión. Y eso incluso normativamente lo tienes en la Ley 26 y en el reglamento. Las empresas que quieren hacer encuestas y las instituciones que las hacen deben registrarse y están regidas por un procedimiento. Lo mismo los medios de comunicación. Siempre hay que dividir esos 2 elementos. En el primer elemento, quien hace la encuesta debe necesariamente registrarse ante el órgano electoral, cumplir un estándar mínimo en su calidad del producto y un debido proceso entre que presenta los resultados de la encuesta y los puede entregar a los medios que van a difundir. En el caso concreto, y es por eso que te hago la referencia, estamos hablando de la encuesta de la UMSA y Jubileo. La UMSA es una entidad que está inscrita en la OEP y ha tenido autorización para poder levantar una encuesta. Y estos resultados han sido entregados a la OEP el día martes. Este día martes de esta semana, ellos han entregado esos resultados. El órgano electoral tiene que revisarlos y tiene que autorizar su difusión. Martes en la noche, el OEP dice, tengo 2 observaciones fundamentales en este caso. La primera, la ley dice que no puedes recibir fondos públicos. Ahí uno se pregunta, no sé por qué le dijiste a la UMSA que podía hacerlo si la UMSA es una entidad pública, ¿no? Puede ser discutible ese argumento. ¿Por qué dejas que se Pero inscriba? el segundo era bastante duro, ¿no? Decía la ficha y la información que se presenta que Jubileo recibió financiamiento del Observatorio Electoral Colombiano y de la Fundación Participación Ciudadana del Ecuador. Y en su documento dicen, y de otros países.
Cuando tú ves en la página web de estas dos organizaciones de dónde reciben su dinero, su presupuesto, el 80% viene de USAID, de la NED y del Instituto Republicano. Entonces, había un claro sesgo ahí de tratar de entender quién estaba detrás de esta encuesta, y me parece correcto que el órgano electoral hubiera preguntado: dime de dónde viene el financiamiento. Jubileo, ¿de dónde recibe el dinero para realizar esta encuesta? Es un primer elemento que Waldo Albarracín responde a las 11:40 del miércoles. Es bien importante este momento, 11:40 del día miércoles, porque a las 12, sin que exista ninguna autorización del órgano electoral, Televisión Universitaria y ANF comienzan la difusión de todas las encuestas. De esas encuestas que todavía no habían tenido una autorización y que recién en la tarde-noche de ese día el órgano electoral dice: me ratifico, no voy a autorizar esta encuesta. Esta encuesta no cumple el estándar legal y por lo tanto no es una publicación que pueda realizarse. Hay un elemento ahí muy curioso, y yo lo he calificado de draconiano inclusive, y ya me he recibido varios apodos por ser muy duro en la aplicación de la norma. ¿Qué ha pasado a las 10 de la mañana? Un medio de comunicación, y mi amigo, lo estimo mucho, Mario Espinosa, ha difundido a las 10 de la mañana estas encuestas. Antes de Televisión Universitaria, antes de ANF, antes de que el mismo rector de la UNSA lleve al órgano electoral. Entonces yo le preguntaba, y tiene toda la razón de responderme: no te voy a decir mi fuente. Pero no es muy difícil entender quién era la fuente. Eso es lamentablemente un elemento de investigación que se va a dar en algún momento. ¿Quién entrega la encuesta a un medio de comunicación? Pero lo más grave de esto es que un vocero nacional y candidato a diputado, utilizando redes sociales, difunde esta encuesta a partir de ese momento que se libera la información. Y esto ya tiene otra connotación, porque ya es la organización política la que podría ser sancionada. Yo les digo, me parece que es muy duro el ámbito legal que tenemos en este momento. Estamos hablando que la sanción para la organización política sería la cancelación de la personalidad jurídica. Y uno diría: no, pero eso nunca va a pasar. Ya pasó. Carmelo Lenz, Beni, Unidad Democrática, hizo lo mismo y terminó sin participar todo el partido político. Lo más grave es para las empresas y para los medios de comunicación. Para las empresas son multas, pero también implica que ya no puedan hacer el estudio de opinión electoral durante esta elección y la próxima. Es decir, la UNSA estaría sin la posibilidad de continuar con las elecciones. Y los medios de comunicación lo mismo, serán sancionados con la inhabilitación para difundir estudios de opinión en materia electoral en lo que reste del proceso en curso y el siguiente proceso electoral, más las multas que vienen. Entonces, las sanciones que vendrían por un hecho, por una acción que ha sido borrada, podrían ser muy graves. Entonces, ahí venía el cuestionamiento o la pregunta: ¿esta norma es justa? ¿Es constitucional? ¿La ley 26 es correcta? La ANP ya planteó su posición. La ANP dice: le pido al órgano electoral que deje sin efecto este reglamento. No es solo el reglamento, la ley también tendría que quedar sin efecto. Esa ley que cancela la personería jurídica, que define que los medios de comunicación van a ser tan drásticamente sancionados, ¿podría quedar sin efecto en este momento? La respuesta es sí. Si alguien presenta una acción de inconstitucionalidad concreta o abstracta, podrías cuestionar la justicia, la constitucionalidad de esta norma. Y hay un principio, convencionalidad, que lo hemos escuchado con el tema del presidente Morales y muchos otros. Eso es lo que ha surgido ahora. La CIDH, Edison Lanza, el relator de libertad de expresión, ya le da una nota a la misma ANF, ya le ha dicho: mira, nosotros ya hemos opinado, y efectivamente ya han opinado. ¿En qué sentido? En que el sistema todavía no se ha pronunciado. Este tema de las encuestas tiene un caso de México que está ya al finalizar el trabajo de la comisión y va a ir a la Corte Interamericana, pero no hay en este momento jurisprudencia final todavía en el sistema interamericano, pero hay un debate muy claro en este momento en América. No es así en el resto del mundo. Las encuestas son un medio no solamente de decisión de los políticos, sino que pueden influir en la decisión de los electores. Te hago una pregunta ya política, no jurídica. ¿A qué le puedes atribuir esta suma, digamos, de errores de comunidad ciudadana? Precisamente los errores más graves de comunidad ciudadana, porque ahorita lo que estás planteando es una situación de alta gravedad para el partido político, ¿no es cierto? Vienen precisamente del núcleo duro, vienen de los voceros, digamos. Esto no es algo que le haya hecho un partido de oposición, sale de adentro, del núcleo más cercano. De adentro mismo, ¿no es cierto? De un vocero. Mira, y luego se ratifica a las 15:45 de ese miércoles, el jefe nacional de campaña
mantiene la misma posición. Y el mismo rector de la UNSA dice, vengan a sancionar a la UNSA, somos 80,000. No nos van a sancionar. No es la manera de actuar en un Estado democrático. Un Estado democrático no impone la fuerza de decir la ley está por debajo de lo político. No se atrevan a inhabilitar a Carlos Mesa porque esto va a hacer que el país arda. No es la manera de contestar. En una sociedad democrática lo que tú haces es usar tus argumentos primero ante el Tribunal Electoral y ahí mismo ante el Tribunal Constitucional. Esa sería la manera correcta de hacer las cosas. Pareciera que hay un grado de, te diría, de desesperación en algunos políticos en este momento. Gerson, a partir de esta encuesta, ¿te parece creíble la teoría de que la encuesta de la UNSA podría causarle tanto daño al gobierno que por eso el Tribunal Supremo dispuso censurarla? No lo sé. A ver, bueno, escuchándolo acá, Iván, me parece que también hay una intencionalidad. Por un lado, una respuesta a encuestas que salieron por lo menos que yo vi en 2 medios que eran favorables al presidente Evo Morales, después de los incendios. Cuando se creía que los incendios iban a bajar la candidatura, salen 2 encuestas que son favorables al presidente Evo Morales. Y por otro lado, no hay que olvidar que el leitmotiv de la oposición es el 21F, y que la oposición lo considera una transgresión de las normas jurídicas de la ley, una falta de respeto a la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces no deja de ser una provocación que le digan, ustedes me van a sancionar por una encuesta y el 21F, y entonces puede ser estratégico. No digo que lo sea, digo que puede ser estratégico y un desafío además, porque esto es un juego político, estamos claros, ¿no? ¿Qué tanto daño le puede hacer al gobierno? No se sabe. O sea, las encuestas han fallado en los últimos 15 años, seamos honestos, digamos, ¿no? Particularmente no creo, y creo que todas están direccionadas por uno u otro interés. A manera de anécdota, hace 2 meses Virginio Lema nos mandó una encuesta donde el MNR estaba primero, digamos, por encima de Evo Morales, digamos. Aparece encuestas así, y en una sociedad que en este momento se forma su opinión política a través de memes, o sea, no es raro que estemos en este tipo de discusión que para mí sigue siendo distractiva, ¿no? Sobre eso, Marcelo, parece que esta es una elección de las encuestas y de los encuestadores. Como sociedad parece que estamos mucho más interesados en las encuestas que en las propuestas, ¿no? Y que la campaña, hasta donde estamos, se mantuvo mucho más enfocada en los resultados de las encuestas que en lo que está detrás de cada uno de los candidatos. Bueno, es que es tan aburrida que hay que ponerle algún tópico, ¿no? Ya sea la lucha por las encuestas o el incendio de la Chiquitanía, que desgraciadamente ha colmado completamente la agenda mediática. Nadie quiere referirse a las elecciones, pero quiero puntualizar algo que me parece importante. El ajuste a la norma, lo cual por supuesto todos estamos de acuerdo, debería no solamente expresarse en un respeto a la norma, sino también en una buena administración de la norma en función de aquellos administradores eventuales, el caso del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? A mí me sorprende mucho el hecho de que, por ejemplo, se observe el tema del financiamiento en Jubileo, ¿no? Y no se haya observado la publicación, además por medios de comunicación masiva, de las encuestas del CELAC, ¿no? Es decir, ahí el Tribunal Supremo Electoral debió haber sido tajante con Cambio, porque en Cambio sí se han publicado las encuestas, ¿no? Y, por supuesto, ser igual de draconiano, si me permiten, con CELAC. Es decir, impedir que esas encuestas sean públicas. Y lo hizo. O sea, el Tribunal Supremo Electoral se pasó por el forro la norma, no observó ese elemento. Y me parece a mí que eso le hace un gran daño. Porque cuando tienes una situación muy parecida después de la universidad y de Jubileo, entonces ahí, si el administrador de justicia no observa un caso similar,
¿no? Entonces, claro, te queda la duda de que el hecho, ahí sí hay una preferencia o no preferencia. Sí, porque en realidad si uno ve los datos, ¿no es cierto? O sea, la encuesta de la UNSA sigue favoreciendo a Morales. Sí, es una encuesta bastante parecida al resto de las encuestas, sí, ¿no es cierto? Es decir, no es una cosa que uno dice, bueno, ahora Carlos Mesa está... No, no, no. Es decir, hay una diferencia de 7 puntos, ¿no? Entonces tú dices... O sea, ¿a qué está jugando el tribunal? O sea, claro, si yo fuera Evo Morales, digo, por favor, ¿qué favorcito me están haciendo? Y en dos instancias. Yo no pondría muy por debajo el tema también de la responsabilidad que tiene el Tribunal Supremo Electoral al haber autorizado esa encuesta. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral recibe toda la documentación, no cualquiera, por si acaso, en este país puede hacer encuestas. Hay un periodo de inscripción, el CIPDE, ¿no?, que es una instancia del Tribunal Supremo Electoral, está encargado de ver minuciosamente todos los elementos para que alguien se inscriba y pueda hacer las encuestas. Y el Tribunal Supremo Electoral, tal como están, autoriza a la Universidad Mayor de San Andrés a que se hagan las encuestas. Entonces yo creo que el Tribunal Supremo Electoral ahí actúa mal, como te digo, ya autorizando las del CELAC y no permitiendo las de la UNSA, y principalmente después retractándose, porque el Tribunal Supremo Electoral sabía muy bien cómo iban a funcionar esas encuestas, ¿verdad? Tratando de, horitas antes de que se publiquen, quitarlas y demás. ¿No? Iván. Sí, mira, a ver, son 12 empresas que el Tribunal Supremo Electoral ha autorizado, no está el CELAC, por si acaso. Las 12 empresas que autoriza no incluyen a CELAC. Entonces, aquí hay un tema... Peor todavía, ¿no? Pero no, es que ese es el tema que está actualmente discutido en la Corte Interamericana y lo discutió el Tribunal Europeo. Mira, no se puede confundir en esta era de globalización los medios tradicionales con los medios como las redes sociales o el Internet. El debate en este momento es que la ley la aplicas en tu país. No la puedes aplicar para Colombia, para México, otro país. CELAC estaba fuera de Bolivia, no ha hecho la encuesta. Cambio la pública. Está bien. El periódico cambia la publicidad. Dividamos el razonamiento en dos partes. Quien la realiza y quien la difunde. Sobre quien la realiza, el órgano electoral no tenía ninguna competencia sobre CELAC porque no la ha hecho y no es una entidad boliviana, no está autorizada por ellos. Por eso te decía que es un tema que actualmente está en debate. Es una discriminación para un periódico, para una radio, para una televisión, estar atado y no poder publicar frente al Internet o frente a las redes sociales que prácticamente pueden hacer lo que quieran. Entonces, en ese sentido de la discriminación se está hablando de que las encuestas no deben tener ninguna restricción. Por eso te digo, me parece que acá hay un tema que está actualmente generando un proceso que es muy interesante. Lo que planteas de cambio, te doy la razón. En el tema de cambio creo que debería haber una respuesta contundente con respecto a cambio, pero no así con relación a CELAC. Entonces, en este punto, si me permites con esa idea cerrar, estimada Susana, hay una ley que es muy dura, que podría evitar que Mesa sea candidato. Podría cancelar medios tan tradicionales como TVU y ANF. No parece que la sanción sea proporcional. O sea, cuando tú y eso es lo que nos revela, que nos parece injusto. Cuando una sola persona de una organización política de 2 millones de personas comete un error tan grave, ¿podemos castigarlos a todos? Ese es el tema de constitucionalidad o de justicia que podríamos debatir. Pero no parece ser una solución decir, no pues, la comunidad ciudadana no tiene personalidad jurídica. Eso no es así. La personalidad jurídica de Comunidad Ciudadana deriva de Solvó y de el FRI. Entonces, este tema no se puede resolver por tecnicismos legales. Es un tema de justicia constitucional, de no afectar esos 2 millones de bolivianos que probablemente piensen que el señor Mesa es una vía posible para este país. Pero el Tribunal Electoral nos tiene que dar certeza. El Tribunal no puede estar esperando tomar una decisión una semana antes de la elección. Tiene que tomar la decisión pronto y tiene que hacerlo en términos constitucionales. Ahora, lo que es increíble es que los candidatos no conozcan la normativa, ¿no? O sea, es complicado. Es complicadísimo esto que... Bueno, pero perdón, no quisiera echarle leña al Tribunal Supremo Electoral porque ya está bastante pateado en el suelo en el ámbito de la legitimidad. Pero a ver, el Tribunal Supremo Electoral, cuando interpreta la ley de organizaciones políticas y te establece que ya no hay el carácter vinculante cuando una candidatura renuncia, porque si aplicamos la norma exactamente, no habría existido la posibilidad de un cambio, de una sustitución de candidaturas. La ley del órgano de organizaciones políticas te decía claramente que era vinculante. Y no había más que 2 causales, solo 2 causales para ese tema. Pero el Tribunal Supremo Electoral de repente te dice, señores, dentro de esta lógica de aplicación preferente, ¿verdad?, de los derechos, etcétera, te dice, ¿no?
Por supuesto que se puede renunciar, Claro, es un derecho humano renunciar. Y además vamos a aplicar acá, ya no desde acá a esta parte, la ley de organizaciones políticas, ahora vamos a aplicar la ley del régimen electoral. El Tribunal Supremo Electoral, a mi criterio, se ha tomado esa atribución de decir, señores, esto de la ley de organizaciones políticas no vale, no sirve. Vamos a desconocerlo. En realidad creo que es otra discusión. Bueno, pero igual, Ingo. Lo puedes dividir en dos partes, ¿no? En realidad se ha inhabilitado a los candidatos de PDC, Jaime Paz, y al candidato Rodríguez porque no presentaron documentos, quedaron inhabilitados. El debate que tú planteas es para la habilitación posterior de Shirley Franco. En el caso de Shirley Franco y el derecho que ella tiene de ser candidata, sí hay un control de convencionalidad. Y eso yo lo aplaudo del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral se ha basado en el Pacto de San José de Costa Rica y la sentencia Gelman Uruguay le dice a todos los jueces de Latinoamérica que tienen que hacer control de convencionalidad. Yo creo que lo ha hecho bien el Tribunal Electoral en este tema. No soy el fan número uno del Tribunal Electoral, pero ha hecho control de convencionalidad y es lo que le estoy pidiendo en este caso. En este caso lo que tiene que hacer el tribunal es darnos certeza a los bolivianos de control de convencionalidad, de constitucionalidad y de justicia. Es lo que dice nuestra Constitución. A ver, quiero ir contigo, Gerson, y pasar ya un poquito a otro tema de los muchos que han sucedido esta semana. Hoy la ANEFE publica una entrevista a Carlos Mesa donde él dice que es de honestidad intelectual reconocer los aciertos de Morales, ¿no? Se ha dicho, muchos analistas, particularmente en Santa Cruz lo han dicho, que Mesa propone una visión país muy próxima a la que ejecuta hoy día mismo Evo Morales. También los analistas justifican que esta sería la razón por la que los indecisos habrían crecido de la manera que han crecido y que en realidad no se mueven, ¿no? Parece que los indecisos siguen indecisos, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál es cuál es la razón de estos indecisos? ¿Tú crees que es esta? ¿Tú crees que el hecho de la existencia de tantos indecisos obliga a todos a ser centristas o que el hecho de que sean centristas ha convertido el mundo de los indecisos tan grande? ¿Y cómo crees que se vaya a definir estas últimas semanas este grupo? Bueno, las diferentes encuestas, más allá de la preferencia electoral, nos dicen que la principal demanda de los electores bolivianos es más transparencia, o sea, les molesta la corrupción y de hecho en ese sentido ha ido la agenda de los opositores, ¿no? Con las manos limpias, con, bueno, como era, basta, ya está, y es demasiado. Ya es demasiado, etcétera, etcétera. Si se fijan, la discusión económica ha quedado a un lado. O sea, Goni fue presidente diciendo que iba a prometer 50.000 empleos y después diciendo que iba a solucionar la crisis. 500.000 eran, perdón, sí. Y luego que iba a ser el solucionador de la crisis. Hoy la crisis no está en discusión. La crisis económica no está en discusión, por eso aparecen en la agenda estos otros temas. Mi teoría es que en el fondo el ciudadano, la ciudadana, prioriza su realidad, pues su cotidianidad, que tiene que ver con la subsistencia económica. Y como ese tema no está en debate, y cuando se lo toca, ninguno de los candidatos opositores plantea algo revolucionario, nadie se le ocurre decir vamos a desnacionalizar, por ejemplo. Claro, por ejemplo, vamos a anular la nacionalización. Nadie plantea que vamos a cambiar las empresas estatales, etcétera, etcétera. A lo mucho podés tocar impuestos, que es algo que bastante le molesta a la población. Y el gobierno tiene una gestión, en primer lugar, y en segundo lugar tiene una gestión comunicacional que es muy poderosa. Yo le decía a algunos amigos en Santa Cruz, esa foto que Evo Morales se toma con los principales empresarios de Santa Cruz es tremendamente poderosa, porque quienes estaban ahí son los dueños de son los principales generadores de empleo en Santa Cruz. Entonces yo me pongo a pensar, un empleado ve a su jefe junto a Evo Morales y por más que lo odie a Evo Morales por X motivo, a la hora de tomar una decisión, a mí me parece que esa imagen va a pesar.
así como va a pesar el doble aguinaldo, así como va a pesar el aumento salarial, etcétera, etcétera. Y una economía que todos reconocen, incluyendo Carlos Mesa, no está tan mal. De todas maneras, es increíble, hace poco Poder y Placer hicieron una encuesta, donde la gente mayoritariamente decía que estaba mejor que hace 10 años. Pero la clase media, vamos a decir, para centrarnos, porque creo que toda esta discusión hay que dividirla, ¿no?, entre la clase media, que es la que nos rodea a través de las redes sociales, los medios, etcétera, y hay otras clases más populares que son las que después definen. Pero bueno, dentro de esta gran indignación de la clase media, dicen, no importa que estemos mejor. Hay un buen sector que dice, no importa que estemos mejor, pero que se vaya Evo porque la democracia está en peligro, la dictadura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pesa más en cierto sector de la clase media el 21F, ahora los incendios, etcétera. Pero me parece que eso se lo expresa mucho, pero al final no sé si será tan decisivo. Y se lo ve en las encuestas, porque hay un fenómeno que se llama el cisne negro, que es un hecho que cambia las tendencias en las encuestas y que parecía que iba a ser lo de los incendios en la Chiquitanía. Pero todas las encuestas, incluyendo, como decías, la de la UMSA, muestran que no ha sido tan grande el impacto en la decisión electoral que podría tener la gente, ¿no? Entonces, esa gran indecisión creo que tiene que ver con esa dicotomía, ¿no?, entre mi realidad y mis sentimientos. Luego hay un corte, quédese en esta casa, no es hotel, que estamos hablando del momento, de la foto de este momento, estamos hablando de la coyuntura. Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa, no es hotel, esta noche estamos hablando de coyuntura política. A ver, Marcelo, lo habías mencionado, Gerson también en el anterior bloque, hizo el ingreso a un factor inesperado, el incendio de la Chiquitanía. Aprovecho de mandar mis sentidas condolencias a los voluntarios, a la familia de los voluntarios muertos ayer ahogados en su día de receso. Pues lamentamos mucho este deceso. Volvemos. El factor inesperado para las campañas, el incendio de la Chiquitanía. ¿Cómo crees que esto influyó, no influyó en las campañas, influyó, no influyó en la intención de voto? Bueno, habrá que medirlo, ¿no? Habrá que medirlo con encuestas completas. Entiendo que ya la próxima semana salen varias, ¿no? Que ya te han medido incluso el impacto en la opinión pública de lo que ha significado el incendio en la Chiquitanía, ¿no? Las que hemos visto la anterior semana tenían una división, ¿no? Algunas preguntas eran levantadas post-incendio y algunas no, cuando la opinión pública había hecho ya había hecho su agenda de ello, ¿no? Entonces esta semana vamos a ver realmente cuál es el incendio, si se han quemado votos, perdónenme el juego de palabras que parece medio insensato ahora, pero sí los incendios de la Chiquitanía se han llevado también algunos votos. Pero a ver, ¿cómo se puede ver? El tema de responsabilidades es muy grande, ¿no? Primer elemento, el tema del gobierno, hay una responsabilidad, que por eso creo que en la campaña trató de soslayar el tema. Le ha venido muy bien el tema de Santa Cruz en estos últimos días, porque otra vez la campaña se ha puesto de moda, ¿no? Porque si no venía eso, nadie más hablaba de la campaña electoral. Toda la campaña electoral estaba archivada en el tema de interés de los medios de comunicación del ciudadano. Creo que Ortiz de alguna manera también, ¿no? Porque no hay una responsabilidad única a nivel central del Estado, sino también los niveles autonómicos, por supuesto que hay una responsabilidad. Y además, si vemos con mucha nitidez, también la candidatura de Ortiz te representa ciertos sectores que, entre comillas, deberían estar muy contentos al menos, ¿no?, de esta desgracia. Perdónenme la crudeza con la que digo, pero sectores agroindustriales, ganaderos, por supuesto, estaban pidiendo la ampliación de la frontera agrícola de manera desesperada y estaban entusiasmados con el tema de los desmontes. No es un tema únicamente gubernamental. Y yo creo que ahí Mesa se podía haber visto beneficiado, pero no lo ha hecho. Vaya a saber uno, y habrá que preguntarle por qué,
por su pasado probablemente, porque en su gobierno hubieron también una cantidad significativa de incendios, probablemente porque no quería ser claro, fiel a su estilo, para no pelearse por ningún sector, porque el problema te convoca a varios actores, no es fácil, no es fácil, ¿no? Tienes sectores empresariales, tienes sectores agroindustriales, tienes sectores interculturales, tienes sectores de clase media, urbana, que tienen una conciencia ambiental muy seria, muy pesada. Entonces tú no puedes ser claro en época electoral, decir, señores, a esto voy a declarar reserva y no te entra nunca más un tractor y nunca más se hace un desmonte. No puedes hacer eso porque indudablemente tienes que tener una política de ampliación de fronteras agrícolas. Tampoco puedes decir, señores, vamos a seguir desmontando, vamos a hacer, porque ese electorado de las clases medias que en este momento están muy, pero muy dolidas con el tema, se te vuelcan encima. Entonces, habrá que ver por qué Carlos Mesa no aprovechó el momento que creo podía haber sido una buena estructura de oportunidad. Iván, ¿crees que la gestión del incendio ha sido adecuada? ¿Crees que hubiera habido menos desgaste si se declaraba desastre? ¿Qué diferencia hacía declarar desastre? Está en la ley 602, es el artículo 39, te regula lo que es la emergencia nacional y el desastre nacional. Básicamente no hay una diferencia. O sea, desde el punto de vista presupuestario, administrativo, de intervención del Estado, la emergencia y el desastre no tienen una característica que las distinga o que haga que el desastre te solucione o te presente un elemento nuevo que va a terminar con el problema. El desastre nacional, en los términos de la ley, la tengo acá, es cuando el Estado no puede atender en su propia capacidad una situación que requiere de asistencia externa. El momento en el que el Estado está completamente desbordado, esperemos que nunca pase en este país, que tengas un terremoto que te destruya una ciudad, probablemente estemos completamente desbordados y tengamos que declarar un desastre nacional. Creo que lo que está pasando en la Chiquitanía, lo has planteado bien, es un tema muy grave, es un tema que requiere toda nuestra atención, pero es un tema de unidad de los bolivianos. Siguiendo la línea de Marcelo, el momento en el que más incendios hemos tenido y más destrucción de bosques hemos tenido ha sido el año 2004. Ha sido justamente en la gestión del presidente Mesa y no se ha podido utilizar ni un solo recurso porque no se inscribió en el presupuesto lo que te dice la Constitución que debes registrar para poder atender estas emergencias. Entonces, me parece a mí que aquí hay una situación, respondiendo a tu pregunta, que tiene un contexto muy diferente en estos años. Yo sí veo un avance entre el 2006 y el 2019. El tema del INRA y el saneamiento avanzado, no me gusta, soy muy crítico con el saneamiento, pero ya vamos a terminar el saneamiento y vamos a tener que definir como Estado, como país, qué vamos a hacer con las tierras fiscales. Mucho de lo que ha hecho el INRA es ver la función económica social. ¿Qué le vamos a dar a nuestro futuro? Si vamos a mantener el actual uso de suelo o no. Hay una cosa que me parece muy importante, la ha hecho Horacio Pope. Ha planteado un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto famoso, contra este decreto que amplía la quema en el Beni y que no sea solo en Santa Cruz. Eso está en el Tribunal Constitucional, está ahí en los pasos previos a la admisión de ese recurso y me parece que va a ser muy importante el debate ahí en el tribunal, porque todos estos sectores ambientalistas van a poder presentar sus amicus curiae, van a poder presentar toda la información técnica para que el tribunal defina, el Estado podrá presentar argumentos, todos los sectores que ha mencionado Marcelo podrán llevarle al tribunal todo lo que tienen, toda su artillería para que un juez defina. Ahí es donde se define la vida democrática de un país, no tanto en los medios, con el respeto a los medios o en las redes sociales. Creo que ese recurso abre una vía muy interesante. Y un último elemento que me dices, se manejó bien, desastre, emergencia, creo que aquí hay algo que es muy importante de entender y es el tema de fondo. Siempre hay que buscar la causa más grave para un resultado como el que tenemos. Estamos en un momento de cambio climático, de un daño ambiental a nuestro planeta muy grande. La responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos para que no ocurra lo de la Chiquitanía está en lo menudo, en lo pequeño, en el día a día de cada uno, en cómo manejamos el agua, cómo estamos destruyendo el tema de basura en La Paz, temas para otro momento, pero realmente estamos haciendo un daño a este planeta que es el único que tenemos, que hace que haya habido una sequía de consecuencias terribles para la Chiquitanía. O sea, tener al pantanal es pantano, agua, humedad, claro, que no tenga agua, es algo que no se puede entender si no lo vemos como una responsabilidad de nosotros en las ciudades. Creo que es algo cíclico, es algo que tenemos que pensar que está en nuestras manos, está en las manos de todos los bolivianos y creo que no es un tema electoral. En eso sí discrepo, me parece que es un tema de unidad de los bolivianos y eso yo lo veo como algo positivo del presidente Morales. Creo que él sí se ha remangado y sí ha estado en el lugar de los hechos.
Cuéntanos, Gerson, tú que eres cruceño, sobre el impacto de los incendios en la opinión pública en el oriente. ¿Qué ha sucedido en Santa Cruz? ¿Qué han movido estos incendios? Esa foto de Roboré quemándose, ¿qué ha significado para los cruceños? A ver, es muy simbólico, ¿no? Decíamos, comentábamos en el corte, es como que se esté quemando el Salar de Uyuni o el lago Titicaca. Roboré, el Valle de Tucavaca es uno de los sitios más hermosos que tiene Bolivia y es un símbolo para los cruceños. Entonces, nunca antes habían afectado tanto, o sea, siempre están los ambientalistas, estamos los que creemos que, digamos, el modelo agroproductivo debe cambiar, pero ahora esto ya sobrepasó y además se ha amplificado por los medios. Y lo que pasa es que, bueno, yo te corrijo, no es que se queman bosques o en realidad áreas protegidas, se queman pastizales también. Sí, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos de 4 millones de hectáreas durante el gobierno de Carlos Mesa, probablemente sea bosque, pero probablemente sean también pastizales naturales incluso. Y que no estén dentro del área protegida, y un área protegida tan, vuelvo a utilizar el término, sagrada, como es el Valle de Tucavaca, ¿no? Entonces ha generado un montón de reacciones desde las más extremas, que dicen que, bueno, son los cocaleros que están entrándose para sembrar coca, técnicamente no da ese territorio para sembrar coca, o son los campesinos que trae el gobierno para que voten y hacer lo mismo que en Pando y que en esa zona se posicionen. Y lo que menos dicen es que están o sea, puedo ser un agropecuario, puedo ser un menonita, puedo ser un japonés, puedo ser un brasileño. Hay bastantes brasileños que tienen tierras por esa zona. Y todo, al fin y al cabo, exceptuando en la tesis de los cocaleros, pero todos, o sea, porque si es verdad que van a ir, bueno, que hay indicios, que van a ir comunidades campesinas a asentarse, por lo menos al ladito, todo va para la agroindustria. Y la agroindustria no solo que en este momento está pasando por cierta crisis por los precios, sino que el gobierno les ha lanzado un salvavidas con el biodiesel o el bioetanol. Y tenemos 2 grandes contratos con China y ya se viene con Rusia para vender carne, ¿ya? Son 20 millones de toneladas de carne que tengo que vender a China y en algún lado se tienen que mover las vacas. Eso sí o sí va a tener que motivar la ampliación de la frontera agrícola. Entonces, ahí hay una disyuntiva que se expresó muy bien en la última asamblea de la cruceñidad, entre nuestra indignación porque están quemando nuestro bosque, y entonces lo más fácil es echarle la culpa a los campesinos, pero todos saben que también tienen su gran cuota de culpa los empresarios agroproductores. ¿Lo vamos a tocar? ¿Nos vamos a tocar a los empresarios agroproductores? Mesa se va a enfrentar a él, Ortiz, que viene de ahí, se va a enfrentar a ellos. Es la cuna de Ortiz. Y el gobierno mucho menos, digamos. O sea, el gobierno es aliado, o sea, son de sus principales aliados. Yo creo que le han dado bastante estabilidad política después del 2008, ese gran sector agroproductor. Entonces, la indignación se vio ahí durante la asamblea de la cruceñidad, porque estaban los activistas verdaderos, están los verdaderos, digo, ambientalistas, digamos, o sea, los verdaderos ambientalistas que vienen hace años peleando contra viento y marea, digamos, más allá de qué color político tengan y todo eso. Estaban los activistas, bueno, y están los sectores, digamos, los activistas del 21F, que lo que le interesa es la parte política, digamos, y bueno, le dieron la cara a los de Glacao y Fegasa Cruz y recibieron unos cuantos insultos. La gobernación, se ha establecido que la gobernación por la candidatura de Ortiz, es una aliada del MAS. O sea, eso crece con cada vez más fuerza en estos momentos. Me río porque me parece... Pero también tiene responsabilidad. Ay, de hecho, el marco de sus competencias tiene responsabilidad. Sí, seguro, ¿no? Pero vos
está yendo más al tema político. Claro. Lo que yo rescato de todo esto, más allá de la violencia, del 2008 al 2000, ¿qué estamos? 19. 19. En 10 años, en Santa Cruz se habla de Bolivia. Hace 10 años se hablaba de Santa Cruz, con la autonomía, pedidos de independencia, etcétera, etcétera. Hoy estamos hablando de una discusión a nivel nacional, ¿no? Con el epicentro en Santa Cruz, y se va a generar, creo yo, una nueva conciencia, o sea, por lo menos, no creo que cambie, pero se va a generar una nueva conciencia que además del gobierno, que no quiere a los cruceños, etcétera, etcétera, hay un culpable dentro, ¿no? Y está la gobernación en cuestión, está y el mismo Comité Pro Santa Cruz, digamos, ¿no? Y entre ellos hay serias diferencias. Hay serias diferencias, o sea, no hay, como en 2008, una unidad, digamos, de la élite cruceña frente al poder político central. Hay una fragmentación que es profunda, que viene desde el 2008, ¿no? Bueno, bien interesante lo que nos cuenta. Siempre es interesante escuchar a alguien del sitio, ¿no? Marcelo, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que ha generado este recrudecimiento de la posición regionalista y la violencia en Santa Cruz? O sea, esta semana también hemos visto este episodio de violencia del que tú has hablado en el primer bloque, que pues no veíamos hacía muchos años. Pensábamos que este tipo de episodios de violencia donde se marcan cuestiones de región, de raza, parecían extintas. A ver, pienso que hay tres elementos así rapiditos. Uno, y espero que sea solamente un elemento que es contextual al proceso electoral, donde las radicalizaciones, el fervor político, por supuesto, está mucho más caldeado que en otros momentos, ¿no? Pienso que las lógicas de sedición, se han denunciado mucho golpes de Estado de por medio, etcétera. Quiero hacer una aclaración. Están comparando el 2008 con esto que pasó y, bueno, la televisión amplifica muchas cosas. Es otro contexto. No fue lo mismo. Es otro contexto. No fue lo mismo. Entonces, pienso que es un amague simplemente contextual al proceso electoral. Hablar de sedición, golpe de Estado, de fortalecimiento, recrudecimiento de fuerzas polarizadas, no sucede, porque sabemos que Santa Cruz en este momento es la síntesis de Bolivia, es la real síntesis de Bolivia. Y en Santa Cruz se piensa muy distinto a partir de los últimos años de gestión del presidente Morales. Es decir, hay un enamoramiento más bien de Santa Cruz con el proceso de cambio, yo diría, por lo menos de ciertas élites económicas, ¿no? Entonces es muy difícil pensar qué es esto. Yo pienso que ese es el primer factor, ¿no? Contextual al proceso electoral. El segundo es algo que Gerson apuntaba muy bien, y es el tema del fraccionamiento que existe en el ámbito de las élites políticas cruceñas. El comité cívico no deja de ser una expresión elitista en Santa Cruz, ¿no? Y esas élites hoy día ya no tienen el mismo discurso y la misma visión, ¿no? Hay una visión mucho más progresista y todavía alguna visión recalcitrante, ¿no? Y eso de alguna manera te puede hacer aflorar el elemento de las pugnas internas probablemente en las cuales se van a enfrentar después del proceso electoral las mismas estructuras de poder en Santa Cruz, ¿no? Yo creo que las elecciones nacionales, una vez que pasen, te van a dejar marcadas también una nueva estructura de poder en Santa Cruz. Habrá que ver mucho las elecciones a la gobernación, las elecciones al municipio, las elecciones en el ámbito del mismo comité, etcétera. Y el tercer elemento no deja de ser también una posibilidad, el elemento distractivo, ¿no? Tú tienes actores a los cuales les convendría mucho soslayar el tema, darte un respiro del tema de la chiquitanía. Estoy hablando fundamentalmente de los actores gubernamentales, no solamente a nivel central, sino también a nivel subnacional. Le cae muy bien a la gobernación, le cae muy bien al gobierno que se hable de algún tema que te distraiga este seguimiento que se está haciendo al tema de la chiquitanía y que, como muy bien mencionabas, en los medios de comunicación, por supuesto, tiene una dimensión a veces mucho más grande de lo que se establece. En ese sentido, creo que son esos tres elementos y no creo, sinceramente, que sea un elemento subversivo, que estemos hablando de una nueva polaridad en el país, que esté surgiendo a raíz del tema étnico, regional. No pienso que esa sea la situación. Perdón, yo creo ahí que hasta antes de esto,
el elemento polarizador era la candidatura de Carlos Mesa, porque sea como sea, es el único que tiene opciones según las encuestas o el que podría tener opciones. Con lo que sucedió en Santa Cruz hace 2 días, queda fuera de juego Carlos Mesa y otra vez vuelve la polarización gobierno versus Santa Cruz, que insisto, para mí es artificial, y queda en offside Carlos Mesa porque además no sabe cómo reaccionar. Y no sabe cómo reaccionar porque Carlos Mesa tiene un gran complejo con Santa Cruz desde su época que fue presidente, porque él se enfrentó a las élites cruceñas. Claro, lo que te estoy entendiendo es que sería una buena jugada, en todo caso una jugada política de Bolivia dice no, el hecho de polarizar, ponerte este temita, porque claro, cuando te polarizas, Mesa queda fuera de juego y quienes se benefician, digamos, de la discusión polarizada es Ortiz y Evo. Claro, no, y lo veo al gobierno más estratégico en eso, porque la indignación viene por los campesinos, ¿no? Claro. Que están marchando a Santa Cruz. Excelente. A ver, Iván, siguiendo un poco este interesantísimo debate, diálogo en realidad. La asamblea convocada por el Comité Cívico de Santa Cruz exige federalismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se avanza con esa consigna? ¿Tú crees que el federalismo puede volver a ser una bandera de lucha política en el marco por ahí, el que plantea Gerson, ¿no es cierto? Esa cuestión región versus Estado central, no sé, federalismo. El modelo que ha elegido nuestra Constitución está en el artículo 1, es el unitario. Dice, Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional. Es decir, para pensar en un modelo federal tendríamos que ir a una reforma constitucional, sea en una asamblea constituyente, una reforma parcial no aplicaría en este caso porque es un tema tan estructural que no admite reforma parcial. Yo la verdad te digo que no le tengo miedo a una asamblea constituyente, es una de las cosas que creo que necesitamos en el país con urgencia. El tema de la justicia y una serie de temas necesitan que abramos la Constitución y este tema que estás planteando no debería ser visto con ojos de hace 2 siglos atrás o hace un siglo. El modelo unitario y el modelo federal no necesariamente son lo que está expresando esa asamblea de los cruceños. Lamentablemente el federalismo ha cambiado como estructura política, como manera de manejar el Estado y creo que estamos hablando de una palabra que tiene un análisis diferente desde La Paz que desde Santa Cruz. Creo que tenemos que entender primero qué estamos entendiendo por federalismo, cruceños, paceños, chuquisaqueños. Entiendo que en este momento es un tema que deberían estar debatiendo los candidatos. Hay temas que son fundamentales, impuestos, modelo de pacto fiscal, educación, salud. No estar en esta campaña que realmente, coincido en eso contigo, está muy aburrida. Sí, pero vas a querer federalismo cuando creces al 7.5%, cuando Bolivia depende crece de qué federalismo. al 4, como lo entienden discursivamente todavía los sectores recalcitrantes de Santa Cruz. O sea, a ver, yo vuelvo a insistir, este es un tema simplemente coyuntural, electoral. Cuando creces al 7.5, cuando el resto del país crece al 4.5, hombre, algo está andando bien en Santa Cruz y no puedes estar disconforme. Y yo digo que es la síntesis de Bolivia en este momento, porque realmente si quieres tener oportunidades económicas, ¿dónde mira la gente en Bolivia? Santa Cruz, claro. Sin duda alguna, ¿verdad? Bueno, ¿a quién le favorece esta lucha, Gerson? O sea, tú has planteado 2 cuestiones, una de esas lo deja fuera de juego a Carlos Mesa, pero esta cuestión de volver a hablar de ciertas banderas, más allá que no signifiquen lo que dice Iván, capaz no significan lo que en realidad la bandera está diciendo que significa, ¿no? A veces escuchamos a los sectores radicales hablar de federalismo casi como significaran independencia, ¿no es cierto? Y por supuesto, no es eso ya. No es eso de ninguna manera, pero a ver, ¿a quién le favorece? No, ¿no? pero incluso, y ahí también te voy a terminar. ¿Qué postura crees que en todo esto, no es cierto, también tiene Gustavo Pedraza? Porque no nos olvidemos que el 2004, él también fue víctima de justamente de esta persecución de esa élite que fueron a quemar su casa también, ¿no es cierto? Sí. No sé, creo que esas heridas ya se sanaron, supongo. Lo que pasa es que no, más allá,
de la Asamblea de la Cruceñidad o un grito en Potosí por ahí, y que lo propuso Jaime Paz, que ya no es presidente. El federalismo no está incluido en la resolución de la Asamblea de la Cruceñidad. Fueron 2 o 3 personas, uno en particular, que es un señor activista que siempre ha sido movido el tema del federalismo, que se llama Joe Núñez, pero incluso ahora ha sido bastante, antes era mucho más radical en su alocución. Hoy fue bastante, además lo propuso como algo para Bolivia y no sé qué. Para avivar los ánimos en la Asamblea, me imagino. Sí, pero no, ni siquiera anima, digamos, los ánimos regionalistas. Claro. ¿No? Pero ahí el pacto fiscal tiene muchos elementos federalistas, ¿no? Como el pacto fiscal visto desde la gobernación de Santa Cruz. Sí, pero el pacto fiscal no es tema de debate de la gente. No entiende, o sea, no está en la agenda política ciudadana el pacto fiscal. Ni siquiera de los candidatos. Menos de los candidatos. Bueno, Óscar Ortiz por ahí propone algunas cosas, ¿no? Pero no hay... O sea, la discusión se ha centrado en el 21F. No hay más. No hay más. Entonces, hablamos de federalismo, hablamos de los incendios, hablamos de lo que hablemos, todo va a terminar en que Evo es un candidato ilegal y no tiene que presentarse. Todo no hay ningún debate profundo y serio en realidad. No lo hay. Todo termina, y de hecho, en las conclusiones de la Asamblea de la Cruceñidad se termina mencionando que, bueno, y el paro cívico que mucha gente está cuestionando y preguntando, hello, ¿para qué un paro cívico el 4 de octubre? Va a terminar, probablemente hasta entonces ya se hayan apagado los incendios, va a perder su esencia y va a terminar siendo otra concentración para pedir el 21F. Desde tu perspectiva, Gerson, tú que estás en la región, ¿crees que se han avivado discursos racistas? ¿Crees que alguna vez se fueron los discursos racistas? ¿Crees que no es un elemento, digamos? Porque sí, desde La Paz, bueno, Marcelo dice que no, pero creo que hay un grupo de analistas que sí observan que este sería, digamos, un tema, ¿no? Que se ha instalado nuevamente por muchos factores, ¿no? Pues, nunca se ha ido, ¿no? Nunca se ha ido, y lo curioso es que, por ejemplo, yo tengo una amiga que es potosina, de Betanzos, ¿no? Es trabajadora del hogar. Y su hija, nacida en Santa Cruz, de padre y madre potosino, le dice, tu gente está quemando la Chiquitanía, ¿no? Ustedes los collas, le dice, ¿no? Porque ella ya nació en Santa Cruz. Y si se fijan, entre los chicos que fueron presos por destruir las oficinas del MAS, o sea, hay Colques, Choques, etcétera, etcétera, que ya son nacidos en Santa Cruz, digamos, ¿no? O sea, en Santa Cruz hay mamanis, Choques de tercera generación. O sea, y que se asumen como cambas. Claro, ¿no? Y terminan siendo más racistas que otros, digamos, ¿no? Es un fenómeno que se da mundialmente con los mexicanos, etcétera. Entonces, siempre está, y eso uno lo percibe en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales donde se reactiva el racismo, la discriminación, toda esa intolerancia. Y entonces cuando suceden, me quiero acordar de otros episodios, pero es constante, es algo con lo que tenemos que convivir, pero a la hora de la verdad, a la hora de hacer negocios, a la hora de convivir, pues bueno, eso desaparece, ¿no? Solo se reactiva. Solo para aclararlo, no digo que no estén presentes, están presentes, pero en este momento no son la agenda política central, o sea, no es el tema central de dicotomía en la coyuntura política. Es mucho más importante el tema del 21F, por supuesto, que el tema étnico. Es decir, hoy día no hay esa radicalidad, no hay esa polaridad, no estamos tampoco en una discusión regional, no hay una interpelación a ese tema. Por lo tanto, pueden estar presentes, pero no son el tema central en este proceso electoral. Y yo creo que es un gran avance de estos años, ¿no? La ley 45 puede ser muy cuestionable porque te afecta la libertad de expresión y una serie de cosas, pero hemos crecido como país entre el 2006, entre la crisis del 2008 y ahora el 2019. Esta ley
en menor medida el diálogo que hemos tenido, la inclusión, la posibilidad que tenemos de tener autoridades que tienen un rostro indígena, un cardenal, que te acuerdas que es el primer cardenal indígena que hay en América, y una serie de símbolos que hay en Bolivia, hacen que este tema pase a ser un tema de segundo nivel, que probablemente hace muchos años era el tema número uno. Ahora creo que han cambiado ciertas cosas en todo el país. Don Dinero, el mercado, la potencialidad del mercado es el que te iguala. Sí. Don Dinero es el capaz de igualarte. Igual algo que, digamos, de pronto molesta en Santa Cruz es que se tilde, digamos, o sea, se cree el estereotipo del cruceño discriminador, cuando aquí en La Paz hay unos hechos de discriminación terribles, por supuesto. ¿No? Y de racismo. O sea, no, el tema del racismo es un tema expresado en todo el país, ¿no? O sea, yo creo que no hay ninguna región, pero bueno, hablando del contexto nacional, no hay ninguna región en este país que se pueda librar del racismo, pero lo que llama la atención son justamente este tipo de historias que tú contabas, ¿no es cierto? Los cambas de segunda generación, nacidos de migrantes, ¿no es cierto? Son tremendamente racistas, y pareciera que ese racismo fuera parte de la necesidad de ser parte de la sociedad, digamos, ¿no? O sea, hay un discurso hegemónico que ha planteado, digamos, que han planteado las élites de un estereotipo también del camba blanco, tradicional, digamos, que no corresponde con la realidad. El 60% de los que viven en Santa Cruz no son cruceños. Claro, fue el argumento de la Nación Camba, ¿te acuerdas? Claro, ¿no? Entonces, por ahí resulta complejo, digamos, ¿no? Porque yo digo, ¿quién es el camba verdadero? Como pregunto, ¿quién es el paulista verdadero? ¿Quién es el bonaerense verdadero? Es una ciudad de migración, y lo que nos cuesta aceptar es que somos una ciudad de migración, porque esos chicos que cuento después van a estar chañando su casa, y después van a viajar en Urcupiña, y después en vacaciones van a venir a ver a sus abuelos en el altiplano. Pero digamos, volviendo al incidente, desde tu perspectiva, ya para cerrar nuestro bloque, ¿a quién le favorece este incidente que ha pasado en Santa Cruz? Yo creo que al gobierno. Yo creo que a la candidatura de Evo Morales, porque lo vuelve a posicionar, digamos. Yo pienso que Ortiz también, de alguna manera. Puede ser. ¿No? Le da un poco de oxígeno a Ortiz. Le da oxígeno a Ortiz. Es decir, desplazas, cuando tienes polaridad, el centro no existe. ¿No? Exacto. No existe. Entonces, desplazas necesariamente a Mesa de ese escenario, porque Mesa, con que soy, no soy, estoy, no estoy, viva, no viva, o sea, te ubicas, está siempre en el centro. ¿No? Entonces, cuando tienes una polaridad del discurso, vuelve a haber Ortiz ahí de por medio como representante. Igual no sé cuánto mucho. No creo que sea histiónico el beneficio, ni para Evo ni para Ortiz, pero son los que más se benefician. Pero yo creo que, digamos, el gobierno logra desviar la atención del tema de incendio, y bueno, y luego logra apartar a un candidato momentáneamente, ¿no? Bueno, interesante saber más o menos qué se está cociendo en Santa Cruz. Nos vamos a un corte. Quédese en esta casa, no es hotel. Después del corte volvemos a las conclusiones de nuestro programa, un análisis de la coyuntura. Volvemos a esta casa, no es hotel, y ya a las conclusiones de nuestro programa. Marcelo, empecemos contigo. Una conclusión, un minutito, ¿con qué te quedas? Campaña aburrida, me quedo con eso, lamentablemente por razones estructurales y coyunturales que las hemos puesto en el programa, y que indudablemente los partidos políticos están guardando lo mejor de su artillería para los 15, 20 últimos días, que serán los más importantes. Veremos si hay bala de plata, lo que se estaba rumoreando por todo lado, ¿no? Que dentro de estos 20, 15 días puede haber la bala de plata que te pueda cambiar y mover el panorama electoral. Contraste. Otros le llaman contraste. A ver, yo siento que ese tema de los indecisos es un tema crítico, ¿no? Por donde la veas, hay una cantidad de bolivianos que todavía no sabe qué va a hacer, no sabe qué va a hacer con su voto, y está esperando tener una propuesta más clara, más concreta. No sé si esta bala de plata va a mover a los sectores que son realmente convencidos de la propuesta política, que son pequeñitos, son lo que reflejan las encuestas. Hay una gran cantidad de bolivianos que todavía no ha decidido su voto. En la capacidad que tengan los partidos políticos de darnos una propuesta
propuesta creíble para los temas estructurales que sí le interesan al boliviano, podríamos tener sorpresas. No veo que vaya a haber eso, sus programas no dicen nada, y ahora lo que se nos viene tal vez sea un tema de miedo, de campañas de incertidumbre, de qué pasa si el dólar sube, si el precio de la gasolina se mantiene o no se mantiene. Me parece que va a ir por ahí el escenario. Lo que está pasando en Argentina va a influir definitivamente. Lo de Venezuela es crítico y creo que vamos a tener un escenario internacional que va a poder influir de forma interesante. Vamos a estar dentro de poco a un año de la sentencia de La Haya. ¿Cuánto ha influido lo de La Haya en los bolivianos? Lo vamos a saber ahora en octubre. Creo que ya hay un tiempo de maduración suficiente a ese problema y se viene un tema interesante en la agenda hasta el 20 de octubre. Gracias, Susana, por la invitación. Gracias a ustedes. Gerson. Bueno, pase lo que pase, que parece que hay un escenario complicado para después de las elecciones, ¿no? Todo apunta a que si en el primer escenario sea reelecto el presidente Evo Morales, pero no con la legitimidad de las anteriores ocasiones. En un segundo escenario puede peor todavía si es que es reelegido en una segunda vuelta. Y el tercer escenario es que sea electo Carlos Mesa, que no va a tener aparentemente tampoco esa legitimidad y que nos va a retrotraer a su primer gobierno que fue débil en ese sentido, ¿no? Entonces me parece que es un poco triste el panorama, porque además yo escucho la defensa de los que piden votar por Carlos Mesa o Óscar Ortiz, y es que no importa su programa de gobierno, no importa, hay que sacar a Evo como sea y después nos las veremos. O sea, me parece muy triste que estemos votando por el mal menor. Me parece muy triste y que lleguemos a una oposición que juega a eso y no llegue con una carta fuerte que diga, bueno, nosotros tenemos esto, y sea muy claro que, bueno, el cambio viene por ahí. Bueno, nuestros tres analistas coinciden, una campaña larga, una campaña densa, una campaña aburrida, una campaña sin la presentación de nada novedoso, de ningún programa que haga un juego, un contraste a lo que hoy mismo ejecuta el movimiento al socialismo. Yo no me voy a ir sin antes volver a reiterar las condolencias a los tres fallecidos ayer. Por otro lado, tampoco me quiero ir sin darle la felicitación a Cochabamba, ¿no? Ayer estuvo de aniversario. Un abrazo muy cariñoso a todo nuestro público cochabambino. Y la tercera cosa que quería decir antes de finalizar: esta tarde hay un incendio en el Rincón de la Victoria. Nuevamente se quema el Rincón de la Victoria. No podemos hablar que de ahí hay decretos, no hay ninguna ley ni nada con relación al Rincón de la Victoria. Quiero coincidir acá en la mesa con las responsabilidades compartidas que significan estos incendios. Ojalá que las autoridades le pongan atención para que este incendio no crezca. Conmigo hasta el siguiente domingo. Quédese con la programación de ATV y muy buenas noches. Hotel.